Seguimos profundizando en estos días de Semana Santa en los momentos cúlmenes de la vida de Jesús y nos adentramos en la explicación de estos eventos salvíficos de la mano del Catecismo para explicar el hecho de que Jesús es entregado según el preciso designio de Dios. El número 599 del Catecismo dice que la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios. Como lo explica San Pablo a los judíos de Jerusalén, ya en su primer discurso de Pentecostés, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Y el número 600 del Catecismo dice: para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Sí, verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predestinado. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación. Estos son, pues, queridos amigos, dos números que tratan del tema del cumplimiento del plan establecido por Dios, de esa providencia, de esa predestinación de Dios que tiene lugar al mismo tiempo que las criaturas son respetadas en su libertad por parte de Dios. Para entender este misterio hay que recordar que Dios es infinito, que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, quiere decir que Dios todo lo conoce, el pasado, el presente, el futuro. Para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Dios está fuera del tiempo. Todo es un hoy. Ante esto hay que intentar dejar a un lado la imaginación en estas cosas. Normalmente nuestra imaginación falla, pero por si sirve, podemos entender el tiempo de nuestra historia como una línea con un principio y un fin. Y Dios está fuera de esa línea. Dios es un punto, pero un punto que está presente en toda esa línea. Un punto donde para Él el comienzo de la historia es hoy y el final de la historia es hoy. Este es un punto de partida para entender que para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad, como dice el Catecismo. Por tanto, Dios conoce lo que va a suceder, pero al mismo tiempo lo conoce en el pleno respeto de nuestra libertad. Dios conoce cómo nosotros vamos a hacer uso de nuestra libertad. Y el hecho de que lo conozca no nos condiciona. Esto es lo que es realmente verdaderamente importante. Dios tenía predestinado a su Hijo para que se entregara, para que diera su vida en la cruz, lo cual no quiere decir que los que han entregado a Jesús fueran solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Esta palabra predestinado puede engañarnos un poco. Se podía pensar que es algo que te quita la libertad, pero no es así. No te la quita.
Es el misterio de Dios. Los católicos distinguimos en nuestra fe que Dios tiene una santa y libre voluntad. Pero esa voluntad la distinguimos entre lo que es el querer de Dios y lo que es el permitir de Dios. Dios quiere todo aquello que es bueno para el hombre. La voluntad de Dios es el bien del hombre, es la felicidad del hombre. Él quiere que el hombre sea santo, que el hombre sea feliz. Y hay cosas que Dios no quiere, pero las permite. Las permite en el respeto de esa decisión que Él ha tomado de que el hombre sea libre. Si Dios ha querido que el hombre sea libre, tiene que permitir cosas. Eso lo entendemos por la comparación que tenemos con nuestros hijos, ¿no? Hay cosas que no queremos de nuestros hijos, pero las permitimos. Cuando se toma una decisión de que el hijo sea libre y maduro, no se le puede encerrar en una jaula, aunque esa jaula sea de oro. ¿Cuántos padres de familia no están de acuerdo con la novia o la esposa que el hijo quiere, con el que el hijo quiere desposarse? Pero lo permiten. Dios, cuando permite, no solo en el respeto de la libertad, sino que permite en su sabiduría, porque tiene designios de salvación incluso a través de los errores que el hombre cometa. Es capaz Él de sacar un bien de un mal. Hay refranes en nuestra lengua como estos que son muy comunes, ¿no? No hay mal que por bien no venga, o Dios escribe derecho en renglones torcidos. Es una manera que usa el lenguaje para expresar, decir que ese permitir de Dios solo lo puede hacer Él. Nosotros, cuando tenemos líneas torcidas, sale todo torcido. En el señorío de Dios sobre la historia, a Dios no se le escapa la historia de la mano. Conduce los hilos de la historia, incluso a través de las injusticias que están ocurriendo, incluso a través de los pecados que estamos cometiendo. Por ejemplo, en la historia del pecado original y en la historia de la salvación, el pecado original no era querido por Dios. Sin embargo, Dios permitió que ese pecado original de Adán y Eva, primero en el respeto de su libertad, pero también con ese designio que de este pecado esperaba obtener mayor gracia para el hombre. Cuando Adán y Eva pecan, Dios les anuncia su designio de salvación. Fíjese cómo Dios dice: establezco hostilidades entre ti y la mujer, y a ti alguien te aplastará la cabeza. Este es el misterio, hasta el punto que llegamos a decir en la solemne liturgia del Sábado Santo: feliz pecado que nos mereció tan grande Redentor. El segundo plan de salvación ha elevado al hombre a una felicidad muy superior a la que tenían Adán y Eva en el paraíso terrenal. En el cielo estamos llamados a una felicidad inmensamente más alta que la felicidad que tenían ellos en el paraíso. Ser redimidos por Cristo y ser hermanos de Cristo es muy superior a lo que Adán y Eva eran. La filiación divina que tenemos ahora, Adán y Eva no la tenían. Feliz pecado que nos mereció tan grande Redentor. Estos fundamentos, el Catecismo de la Iglesia los aplica en estos dos números. El misterio de la predestinación de Dios hacia su Hijo a la pasión,
Así como nos dicen Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 22. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por su medio entre vosotros. Como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándolo en la cruz por mano de los impíos. A este pues, Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. San Pedro está afirmando que en la pasión de Jesucristo se están teniendo dos cosas al mismo tiempo. Un designio de Dios Padre que entrega a su Hijo a la cruz y al mismo tiempo un pecado de unos hombres que están matando a Jesús clavándolo de una cruz. Las dos cosas están ocurriendo al mismo tiempo. Es decir, hay una causalidad humana y hay una causalidad divina, un designio de Dios. Por ejemplo, cuando vamos a la iglesia a bautizar a nuestros hijos, ¿no? En la preparación del bautismo se nos suele decir, ustedes han tenido a un niño, ¿no? Y Dios les ha dado un niño. Las dos cosas son verdaderas y ocurren al mismo tiempo. Ese papá y esa mamá han participado de esa vida biológica y Dios le ha regalado el alma a esa unión entre ese hombre y esa mujer. Por eso podemos decir, ustedes han tenido a un niño y Dios les ha dado a un niño. Estas dos cosas son verdad. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo, Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato. Otro texto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles 4:23. Una vez libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les había dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo, todos a una voz elevaron su voz a Dios y dijeron, Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que has dicho por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿a qué esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos? Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Parece que hay un signo de aprobación de parte de Dios en esta oración. Es tan inspirada esa oración por parte del Espíritu Santo que hay una manifestación de Dios. Nosotros mismos, que nuestro pecado estamos ofendiendo a Jesús y sin darnos cuenta también estamos cumpliendo un designio de redención. Este es el misterio. Mateo 26:52. Dícele entonces Jesús, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada perecerán.
¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre, que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas, ¿cómo se cumplirían las Escrituras de que así debe suceder? Jesús le recuerda con este texto a Pedro que no responda a la violencia con violencia, porque está en manos de Dios. Es un designio de salvación que trasciende, y que Jesús podía haber respondido en su autodefensa, pero ha renunciado a ella dentro de ese designio de salvación de Dios. Lo vemos también en Hechos de los Apóstoles 3:17. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, y matasteis al jefe que lleva la vida. Pero Dios le resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que le ha restablecido totalmente ante todos vosotros. Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de los profetas, que su Cristo padecería. Incluso en su ignorancia estaban dando cumplimiento al plan preestablecido por Dios. Sería importante, queridos amigos, aquí establecer estas consecuencias para nosotros, en la fe de la predestinación de Dios a esa entrega, en la confianza que ha habido un designio de Dios en medio del pecado, que allí tuvo lugar en Judea. Ahí estaba Dios en su designio. En medio del mal hay una providencia amorosa. En medio del mal hay un designio de salvación. Esto también ocurre en nuestra vida. Es el mismo camino de salvación para nosotros. La Sagrada Escritura en muchos lugares nos recuerda cómo existe ese gobierno misericordioso de Dios en medio de nuestra vida. Así lo dice el Salmo 144. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, cariñoso con todas sus criaturas. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Cuántas maravillas has hecho, Señor, en favor nuestro. Por tanto, los creyentes miramos atrás en nuestra vida y no podemos menos que ver la mano providente de Dios. A veces, en el mismo momento en el que están ocurriendo las cosas, nos cuesta verlo más. Pero cuando uno echa la vista atrás, se da cuenta cómo todo ha sido providencia amorosa. Y nos damos cuenta que hasta los males y hasta los pecados estaban ordenados para nuestro bien. Así lo vemos, por ejemplo, en ese hermoso texto de San Agustín, del libro de las Confesiones que hemos recomendado tantas veces para leer. Decía San Agustín: yo me hacía cada vez más miserable, y tú te acercabas más a mí. Ya estaba presente tu diestra para arrancarme del cieno de mis vicios y lavarme, y yo no lo sabía. También podríamos citar a este mártir del mundo moderno, Carlos Foucault. Carlos Foucault en sus textos, me voy a permitir narrar un pedacito, porque me parece maravillosa esta historia de su vida. Yo me alejaba cada vez más de ti, Señor mío y mi vida. En este estado me conservabas aún. Conservabas en mi alma los recuerdos del pasado, la estima del bien, el afecto a ciertas piadosas almas, durmiendo como el rescoldo del fuego, el respeto de la religión católica y de los religiosos. La fe había desaparecido, pero el respeto y el aprecio habían quedado intactos.
Dios mío, aún me concedías otras gracias. Me conservabas el gusto por el estudio, lecturas serias, cosas bellas, la repugnancia del vicio de la fealdad. Hacía el mal, pero no lo aprobaba ni lo amaba. Tú me dabas esa vaga inquietud de una conciencia mala, pero por dormida que estuviera, no había muerto del todo. Nunca he sentido esa tristeza, ese malestar, esa inquietud como entonces. Dios mío, esto era pues un don tuyo. Y qué lejos estaba yo entonces de sospecharlo. Qué bueno eres conmigo. Tú guardabas mi cuerpo, pues si yo hubiera muerto, entonces hubiera ido al infierno. Los accidentes de caballo, milagrosamente evitados y fracasados, aquellos duelos que impediste que tuviera lugar, oh Dios mío, cómo me has cuidado. Y qué poco lo sentía. Qué bueno eres. Cómo me has guardado. Cómo me guardabas bajo tus alas, cuando no creía yo en tu existencia. Y después de haber vaciado mi alma en esas inmundicias, has pensado entrar en ella, pues de haber recibido tantas gracias, ella no te conocía todavía. Tú obrabas continuamente sobre ella, la transformabas con tu soberana potencia y una rapidez asombrosa, y ella te ignoraba completamente. ¿Por qué medio, Dios de bondad, me has hecho conocerte? ¿De cuántos rodeos te has servido? ¿Por qué suaves fuentes medios exteriores me has tocado? Todo esto era obra tuya, Dios mío, obra tuya solamente. Es un texto precioso de la vida de este mártir, ¿no? Es un texto donde se ve muy claro la historia de su vida. Al final todo ha sido providencial. Dios se ha servido de mis males, hasta de mis pecados, para conducirme a Él. Así también lo expresa San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. En la historia de nuestra vida, salud, enfermedad, victorias, fracasos, encuentros, adquisiciones, alejamientos, trabajos, todo está regido por un Dios providente que nos ama. Y ni siquiera el mal destruye esa maravillosa realidad, aunque en algunos momentos determinados la pueda complicar. A tenor de lo que vemos en la pasión de Jesucristo, esto es lo que nosotros tenemos que afirmar. No ha habido mal mayor, no ha habido injusticia mayor que la condena y ejecución de Jesucristo, que era el Santo de Dios. Si Dios de ese mal, que era el mal mayor que podíamos haber imaginado nosotros, ha sacado bienes de los males que nosotros padezcamos, que son infinitamente inferiores al de Él, ¿tú crees que Dios no va a sacar un bien también? Podemos dudar entonces, queridos amigos, de la providencia de Dios, por muy graves que sean los males que nos afligen. Sería esto una falta de confianza que nosotros, los cristianos, los católicos, no nos podemos permitir. Ha habido pecados de desconfianza de Dios en medio del mal, de ese mal que en ocasiones se haga tan duro. Alguien que reniegue de Dios en medio de ese mal. Pero también podemos llegar a decir que esa cruz, que es escándalo para los judíos y que es locura para los gentiles, sin embargo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios para los que somos creyentes. Cuando las cosas se ven negras, oscuras, difíciles, ¿no? Es la sabiduría de Dios
y el poder de Dios que está ahí con su brazo providente. ¿Cuántas personas ha habido que el mal que padecen hagan de ellos supremamente y absolutamente confiados y abandonados en Dios? Y estas personas nos dan tremendos testimonios en sus vidas. Hay un escritor polaco de nombre Isaac Bashevis. Él era el tercer hijo de una familia judía, de muchos rabinos entre ellos. Y él describe en una de sus obras las terribles crisis que sufrían los judíos durante las persecuciones y el exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. En uno de los personajes de una de sus novelas, este personaje se preguntaba: ¿cómo pudo Dios permitir tales matanzas si es misericordioso y fiel por su pueblo? ¿Cómo podían creer en ese Dios todopoderoso y en su misericordia quienes habían presenciado aquella destrucción hacia el pueblo judío? Y no es para nada raro hallar entre los cristianos casos parecidos. Esto que lo diga un judío posiblemente lo podemos permitir, pero que lo diga un cristiano no. Se comprende que este judío tenga esta crisis ante Dios, pero un cristiano no se podría permitir esto, porque el judío no ha conocido que Dios sea servido del mayor de los escándalos, de los pecados y de la crueldad que es la cruz, para hacer de ella un designio de salvación. Pero el cristiano sí lo ha conocido. Por lo tanto, ese cristiano que rechaza a Jesucristo, ese peso caerá sobre él mucho más fuerte que a los que no le han conocido. Por tanto, nosotros como cristianos que somos, como seguidores del Cristo crucificado, creemos en Jesús. Pero Jesús crucificado, no creemos en Jesús triunfante y exitoso sin camino de cruz. Creemos en el Jesús que caminó con la cruz y después resucitó triunfante de entre los muertos. Si Dios permitió la crucifixión de su Hijo encarnado, ya no nos podemos escandalizar de que su providencia pase también por ese camino de cruz y que nos meta a nosotros en ese camino de cruz. Si preguntamos a Dios por los terribles males del tiempo presente, como el coronavirus que estamos viviendo, lo deberíamos hacer con ánimo filial, confiado y humilde. No tenemos que, nos tenemos que guardar de acusar a Dios. Dios hizo al hombre habiendo previsto su caída, pero también hizo al hombre previendo a su Redentor, para que donde abundara el pecado, sobreabundara la gracia. Así lo expresa San Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 17. En efecto, la leve tribulación de un momento nos produce sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna, a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles. Pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. De esto, queridos amigos, tiene que derivarse para nosotros en nuestra espiritualidad una profunda y serena confianza en el Señor. A veces vivimos una vida llena de inquietudes, de agobios, de ansiedades. Cuando Jesús habló de Juan el Bautista, Jesús dijo: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada al viento? Juan Bautista y todos los hombres que están firmemente anclados y afianzados en Dios no son una caña agitada al viento, sino que tienen serena confianza en una sabiduría que es serena. Por otra parte, nosotros, en medio de las cruces, no sabemos lo que nos conviene.
Y voy a quizás a dar un consejo pequeñito a quien me está escuchando. Cuando usted esté en medio del peor momento de su vida, no tome decisiones. ¿Por qué? Porque no sabe lo que le conviene. Espere que llegue la calma. Y en la calma tome decisiones, pero no en la borrasca. Nosotros desconocemos cuáles son los caminos de Dios. Hay un proverbio chino que dice, cuenta la historia de un anciano campesino que tenía un viejo caballo para trabajar en su campo. Un día el caballo se escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano se enteraron, se acercaron para condolerse de él y le decían, cuánto lamento su desgracia. Pero el anciano labrador les contesta, mala suerte, buena suerte, solo Dios sabe. Una semana después, el caballo que se había escapado regresó de las montañas trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces los vecinos fueron a visitar al campesino y le dijeron, ahora sí hay un motivo para felicitarlo. Está usted con suerte. Pero el anciano les contestó, buena suerte, mala suerte, solo Dios sabe. El hijo del anciano labrador intentó domar uno de los caballos salvajes, se cayó y se quebró una pierna. Cuando el vecindario se enteró, fue con el campesino y le dijeron, este accidente sí que ha sido una verdadera desgracia. Y el campesino les decía, buena suerte, mala suerte, solo Dios sabe. Un par de semanas más tarde, se supo que el emperador había declarado la guerra. Una patrulla de soldados entró al pueblo para reclutar a todos los jóvenes que estaban en condiciones para enrolarse al ejército. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, le dejaron tranquilo. Las personas del pueblo se acercaron al anciano y le preguntaron, ¿habrá sido buena suerte o mala suerte? Relatos como estos los tenemos en todas las religiones y en todas las espiritualidades, porque lo que se subraya mucho es que Dios tiene designios que nosotros no alcanzamos. Lo que es para bien, lo que es para mal, simplemente lo desconocemos. Dios está elaborando como una alfombra, como un tapete persa, y nosotros solo vemos el reverso, nosotros solo vemos los nudos. Pero lo propio del cristianismo es que decimos que tenemos que confiar, no solo porque no sabemos, sino porque Dios es mi Padre. Y como mi Padre, sabemos que sus designios son absolutamente todos de amor. Por tanto, queridos amigos, en conclusión, de esa confianza en ese Padre amoroso, de ahí va a brotar esa serena confianza que va a estar basada en el corazón bondadoso de Dios. Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre del cielo os dará aquello que os conviene.